que se declarara inimputable Hernán Calderón, ahí sería más habitual que pudiese pasar un tiempo en un recinto como una clínica psiquiátrica, o bueno, lo hemos dicho ya acá, el sistema penal tiene recintos adecuados para eso, pero en ese caso, ¿sería más frecuente que él pudiese cumplir una suerte de medida cautelar en una clínica psiquiátrica, José Antonio? Claro, y no solamente eso, Montserrat. Si, por ejemplo, el informe del Servicio Médico Legal aún no está evacuado en términos completos, por ejemplo, para declarar su inimputabilidad, él, con los antecedentes preliminares que pudiesen adjuntarse al tribunal, por ejemplo, estas atenciones previas, estas atenciones que se van a producir a partir de la resolución del tribunal en la clínica donde se encuentra, sumado previamente a otras atenciones que haya experimentado y además otros episodios que podrían configurar una suerte de inimputabilidad, el tribunal perfectamente podría tomar una decisión para suspender el procedimiento penal en su contra y disponer que él sea internado provisionalmente en un recinto, ya sea privado o un recinto público, que garantice en definitiva que él se va a mantener en el lugar hasta que se determine finalmente si él es imputable o no. Bueno, es bien interesante esta conversación que también se abre, ¿no es cierto?, para otras personas que han cometido delitos similares, ¿no es cierto?, que están siendo investigados, en qué situación están, cómo opera ahí también la justicia. Pero vamos a ir con Lucho Ugalde, porque está en Gendarmería. Lucho, ¿por qué no nos cuenta, por qué no nos relata? Vimos un video antes de irnos a comerciales. ¿Cómo están, muchachos? Con nosotros el comandante Jorge Martín de Gendarmería, quien nos va a contar un poco los detalles de lo que ha sido todo este proceso de la detención de Hernán Calderón Argandoña en un centro de salud privado. Comandante, ¿cómo está? Buen día. Cuéntenos un poco cómo se está gestando todo eso, cómo se está trabajando, cómo lo está haciendo Gendarmería en una medida que, por lo que nosotros hemos sabido, es inédita. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, el día de hoy Gendarmería continúa con el servicio de custodia de 24 horas en la clínica particular psiquiátrica de La Reina. El dispositivo está compuesto por 3 funcionarios. Durante la noche no hubo ningún tipo de novedades. El personal custodio señaló que pasó una noche normal, con las medidas de seguridad físicas adosadas y con los anillos de seguridad correspondientes. No hemos tenido mayor complicación, salvo los comunes, ¿no es cierto?, normales, porque se trata de un recinto que no es un recinto carcelario. Por tanto, el hecho que esté personal penitenciario dentro de esas dependencias efectivamente puede de alguna manera generar algún tipo de inconveniente, pero el desarrollo, el cumplimiento de la custodia se ha desarrollado hasta el momento en completa normalidad. Comandante, ¿cómo es todo esto? Si nos puede detallar. Hernán está en una habitación, tiene 2, 3 gendarmes afuera. Cuéntenos un poco cómo es la situación detallada. Sí, bueno, pues, en función a la resolución del tribunal, Hernán Calderón ingresó a esta clínica custodiado por personal de Gendarmería. En este momento se encuentra en una habitación normal, con los implementos comunes de cualquier habitación de una persona que está... ¿Esta habitación, por ejemplo, tiene baño, tiene acceso a televisión? ¿Cómo es? Sí, efectivamente tiene baño, tiene los implementos básicos, tiene una televisión para que el imputado pueda informarse, ¿no es cierto?, de una manera adecuada, y transita por algunos sectores de acuerdo a lo que indica el personal médico. ¿Y él se encuentra esposado en el interior de esta habitación? Depende, en algunos momentos puede estar con las medidas de sujeción, a objeto de garantizar la permanencia, digamos, en el lugar, y cuando el personal médico requiere, digamos, algún tipo de actividad orientada a su tratamiento, Gendarmería flexibiliza un poco para que estas actividades puedan desarrollarse sin ningún problema. ¿Y el personal de Gendarmería se encuentra con él dentro de la habitación? ¿Ellos se encuentran afuera? ¿Cómo se coordinan? Bueno, ahí dependiendo de las condiciones de seguridad que represente la instalación, Gendarmería ubica personal de vigilancia tanto en el exterior como en el interior de la dependencia. El propósito es
cumplir de manera efectiva la prisión preventiva. Por tanto, Gendarmería tiene que adoptar todas las medidas y adaptar sus procedimientos a objeto de garantizar que esta medida cautelar se cumpla como corresponde. ¿Cuántos funcionarios de Gendarmería están? ¿Dos afuera, uno adentro y uno afuera? ¿Cuántos son? En este momento hay uno al interior de la dependencia, uno afuera de la dependencia y otro generando un anillo de seguridad exterior. Son 3. ¿Y trabajan en turnos de cuántas horas? ¿Los tienen que ir rotando? ¿Cómo es la situación? Sí, efectivamente se genera ahí un dispositivo de 3 funcionarios por 12 horas, de 8 a 8 por lo general, más otro grupo que está en calidad de franco. Ahora, ¿cómo ha sido el trabajo de Gendarmería en una clínica privada? ¿Es una situación inédita? ¿Ha presentado, por ejemplo, el día que Hernán Calderón debía ser trasladado desde la clínica hasta el centro de justicia? ¿Hubo problemas con la clínica? ¿Ustedes han tenido inconvenientes? ¿Se ha posibilitado el trabajo de Gendarmería en el lugar? Bueno, tratándose de un recinto particular, digamos, efectivamente existen algunas restricciones, algunos inconvenientes que de alguna manera dificultan un poco el cumplimiento de la función de custodia. Sin embargo, Gendarmería ha podido llevar a cabo este servicio de manera eficiente, no de la misma manera como se pudiese generar, digamos, en el Hospital Horvit o en la UEPI, pero sí, digamos, nosotros cumplimos con el servicio de custodia como lo establece los tribunales de justicia. ¿Cómo se han traducido o en qué se han traducido estos inconvenientes? Alguna restricción inconveniente por parte del personal que trabaja en esta clínica, porque evidentemente ellos no están acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener personal uniformado, resguardando a una persona en una condición, una calidad procesal de imputado. Evidentemente se generan algunos inconvenientes, pero nada que no pueda... Por ejemplo, ¿le han expresado esta molestia a los funcionarios de Gendarmería? Sí, de alguna manera sí, y cuando... si la situación se genera un poco más compleja, evidentemente Gendarmería tendrá que evaluar si informa oportunamente al Tribunal de Garantía para que se adopten las medidas que correspondan. Usted me lo decía recién, Gendarmería realiza este procedimiento habitualmente en el Hospital José Horvitz. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en el Barros Luco también, o alguna vez en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. ¿En una clínica privada ha sido mucha la diferencia? Bueno, efectivamente, porque en el Hospital Horvit, o en la sección, en este caso UEPI, hay un destacamento de Gendarmería instalado. Recordemos que la UEPI es una unidad de evaluación para personas imputadas, por tanto está, ¿no es cierto?, acondicionada para este tipo de situaciones. Sin embargo, Gendarmería solo le corresponde cumplir las resoluciones de los tribunales de justicia y no podemos nosotros de ninguna manera, ¿no es cierto?, cuestionarla o calificar la legalidad de tales órdenes. Pero en esa, más allá de cuestionarla o no, la pregunta apunta para el trabajo habitual que hace Gendarmería. ¿Ha sido una dependencia distinta? ¿Dentro de eso se han tenido que amoldar a aquello? Por supuesto, o sea, partamos de la base que el instalar un dispositivo de seguridad en una clínica psiquiátrica particular evidentemente significa que tenemos que sacar gente de las unidades penales para generar un dispositivo de seguridad en un recinto que no es institucional. Por tanto, se genera una merma de personal, ¿no es cierto?, que debería estar trabajando en las unidades penales y la tenemos que destinar a este tipo de funciones. En ese caso, comandante, ¿se ha tenido que alterar los servicios habituales de Gendarmería en trasladar un carro, en llevar personal, en sacar finalmente personal de los recintos que me imagino que además en una época de pandemia, donde también el personal de Gendarmería se ha tenido que ver expuesto a esta situación y con personal mermado, han tenido que hacer modificaciones a su tratamiento habitual, a su trabajo habitual? Por cierto, o sea, hay un despliegue logístico importante que Gendarmería de Chile debe de realizar. Sin embargo, la institución está preparada para cumplir las resoluciones de los tribunales. En ese sentido, ustedes también, en todo este contexto de pandemia, se han visto bien complicados porque han tenido que ser también una especie de, casi como el personal de salud de primera línea ante esta emergencia. Efectivamente, Gendarmería de Chile debe, de acuerdo a la naturaleza de su función, cumplir de manera permanente el servicio de custodia a nivel nacional en todos los recintos penitenciarios. Y como funcionarios también estamos afectados, tenemos personal que también se contagia, que también se enferma, etcétera, pero a pesar de todo eso, el personal de Gendarmería creo que ha estado al nivel de las circunstancias y hemos cumplido de manera eficiente la labor de custodia y seguridad de los recintos penitenciarios. Sobre esto mismo, comandante, el desplazar funcionarios, el llevar un carro de traslado. Ya, por ejemplo,
de buenas a primeras, lo primero que pienso, hay un gasto mayor, hay un costo mayor en combustible, hay un costo en horas hombre, en trasladarlos para allá. ¿Esto también tiene un costo extra para Gendarmería? Bueno, primero que todo señalar de que Gendarmería debe de realizar todas las acciones que dispongan los tribunales en términos del ingreso, traslado a los tribunales de justicia en general. Efectivamente hay un costo logístico, un costo de recurso humano, pero que Gendarmería lo tiene asumido porque es parte de la naturaleza de la función, digamos. Claro, pero por lo mismo, también pasa a ser parte de la naturaleza de la función tener que ir a una clínica privada entendiendo que viene de parte del mandato de un juez y que Gendarmería se tiene que regir aquello. Claro, pero mientras exista una orden judicial, Gendarmería la va a cumplir. Claro. En ese sentido, tiene que desplegar todos los esfuerzos que sean necesarios objeto de mantener, digamos, el cumplimiento de la función que la ley nos mandata. ¿Cómo ha sido la relación del personal con Hernán Calderón? ¿Él ha sido una persona respetuosa, ha seguido las instrucciones? ¿Cómo ha sido la relación? No han tenido ninguna dificultad y la relación es la relación que tiene que mantener el personal penitenciario con un imputado. No. Por eso, ¿no han tenido ningún inconveniente? ¿Ha tenido un trato cordial con los funcionarios? Sí, ha demostrado un comportamiento bastante adecuado de acuerdo a las circunstancias y a la condición en la cual él se encuentra. ¿Qué es lo que puede hacer él durante el día? Él se encuentra en la habitación, puede estar solamente ahí, puede salir, porque la clínica tiene lugares de esparcimiento, tiene cancha, o él solamente puede estar en el interior de la habitación. Bueno, recordemos que antes que todo él se encuentra en calidad de imputado, por tanto se presume su inocencia. Desde esa perspectiva, el imputado puede ejercer todos los derechos, a excepción de aquellos que están restringidos por su condición procesal. Y entendiendo Gendarmería que se encuentra en una clínica psiquiátrica por una supuesta afectación de descompensación psicológica, Gendarmería sí debe de flexibilizar, digamos, el régimen penitenciario que le aplica a esta persona, con el propósito también de salvaguardar la vida, la salud y su integridad física. Entonces, en ese aspecto, Gendarmería siempre va a flexibilizar en la medida que esto no atente contra el régimen penitenciario y la seguridad que tenemos que brindar. ¿Cómo se produce esa flexibilización? Por lo que le decía, él, por ejemplo, puede salir de su habitación, puede recorrer por el pasillo o puede ir a los jardines, a los patios, o solo él puede estar recluido en su habitación. Solo a requerimiento del médico que lo trata, digamos, no tiene un libre desplazamiento, solo puede acceder a algún lugar en particular cuando el médico, el equipo médico, ¿no es cierto?, le sugiere a Gendarmería que le permita ciertos desplazamientos. Todos son los desplazamientos restringidos, no olvidemos que está bajo una condición procesal especial de cautela de garantía de prisión preventiva y en ese sentido Gendarmería tiene que velar por el correcto cumplimiento de esta medida. Por ejemplo, si el equipo médico estima conveniente que el imputado pueda pasear por un pasillo, Gendarmería tiene que circunscribirse a las órdenes del equipo médico en este caso. Sí, no se trata de una orden que dé el médico, sin embargo, en la medida, insisto, que no afecte la seguridad que está brindando Gendarmería, en la medida que eso no sea incompatible con el servicio que cumple Gendarmería, Gendarmería lo va a acceder, digamos, a este tipo de requerimiento por parte del personal médico. O sea, finalmente, ¿quién da la instrucción y Gendarmería lo conversa o es una orden fáctica la que entrega el médico? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Siempre hay un requerimiento por parte del equipo médico a Gendarmería y Gendarmería tiene que evaluar la condición del interno, el espacio físico, el entorno y si esto de alguna manera vulnera o genera algún tipo de nivel de riesgo. Evidentemente Gendarmería le va a indicar al personal profesional que no es factible. A modo de ejemplo, si es que le pide, por ejemplo, el personal médico dijera que sería conveniente que el imputado pudiese caminar por alguno de los jardines o los patios, Gendarmería perfectamente le podría decir, ¿sabe qué? Ahí hay una muralla que está un poco más baja, él quizás podría escapar, no hay una seguridad, ¿así más o menos se maneja? Sí, de alguna manera si Gendarmería determina que no existen los envolventes de seguridad que permitan una adecuada custodia del imputado o Gendarmería no puede de alguna manera contener y hay un riesgo evidente de fuga, Gendarmería no lo va a permitir. Ahora, si el lugar efectivamente mantiene las condiciones adecuadas para que él pueda desplazarse de acuerdo a lo que requiere el personal médico, Gendarmería también va a flexibilizar. Claro. Y sobre esas mismas circunstancias, por ejemplo, ¿han tenido alguna situación como esta, de que el equipo médico pida una cosa y Gendarmería considere que puede haber algún problema de seguridad
y ahí hayan tenido algún tipo de conflicto. No, respecto a algún requerimiento especial en función al desplazamiento que el interno pueda tener, no hemos tenido ninguna dificultad. Sin embargo, sí se han generado algún tipo de inconvenientes que Gendarmería va a evaluar durante el día si es necesario informárselo al juez que dispuso esta medida cautelar, pero nada que afecte la seguridad ni la custodia del imputado. En caso que se hiciera cada vez más complejo el trabajo de Gendarmería, es decir, que comenzaran a haber más conflictos con el equipo médico o más desacuerdos, para no hablar de conflictos, Gendarmería podría oficiar al tribunal y decir de que no es un lugar seguro, que no es un lugar donde se puedan dar las condiciones. Por supuesto, Gendarmería en ese caso va a hacer un levantamiento de información y va a oficiar al tribunal que dispuso esta medida para que la judicatura en este caso tome conocimiento y adopte las medidas o las resoluciones que estime más pertinentes. Ahora, en el día a día, Hernán Calderón, ¿qué es lo que ha hecho durante estos 2 días? ¿Se ha mantenido en el interior de la habitación? ¿Ha podido recorrer? ¿Cómo ha sido? No, por lo general se ha mantenido en su habitación bajo el tratamiento que ha dispuesto el personal médico de la clínica. Usted me decía que él contaba con un televisor, que él podía ver televisión. ¿Es habitual que los imputados que están en prisión preventiva en los centros penitenciarios de Gendarmería tengan ese acceso? Sí, es habitual porque corresponde a un derecho fundamental que está establecido en la Constitución, y yo insisto que solo él se le impide o se le restringen los derechos que están asociados a su calidad procesal. Pero el derecho a la comunicación, efectivamente, Gendarmería se lo tiene que garantizar. Ahora, sobre las rutinas de Hernán Calderón, ¿cuáles son? A él lo despiertan, va a comer, le llevan la comida a la habitación. ¿Cómo es más o menos la rutina? Bueno, es la rutina que en realidad implementa o que dispone en la clínica, porque en el fondo debemos entender que él está ahí con un propósito. Por tanto, el régimen que él desarrolla está en función a lo que determina la clínica, insisto, siempre y cuando esto sea compatible con la seguridad y la custodia que está ejerciendo Gendarmería. Claro. Y sobre esa misma situación, dentro de eso, él, si tuviese la opción, por recomendación del equipo médico, de poder salir, él tiene que salir dentro de la clínica, me refiero. Él lo tiene que hacer siempre con un gendarme, tiene que estar siempre con alguien al lado de él, va esposado. ¿Cómo es el protocolo? Sí, siempre está bajo la custodia permanente y directa de un funcionario de Gendarmería, salvo que en algún momento el personal médico requiera de alguna entrevista personal en una oficina, una dependencia que de alguna manera garantice los niveles de seguridad. Pero en todos los desplazamientos siempre lo hacen en compañía de un gendarme. ¿Cómo es el tema de mantenerse esposado? ¿A él se le tiene durante el día, a ratos, en la noche tengo entendido que se le sacan las esposas? ¿Cómo funciona esto? Bueno, recordemos que las medidas físicas de seguridad, las esposas, digamos, las medidas de sujeción tienen un propósito. No son un castigo para la persona, sino más bien este es un medio para poder garantizar el control de esta persona a objeto de evitar una fuga o que atente contra la integridad física de él mismo, ¿no es cierto?, de un tercero. Por tanto, si las circunstancias permiten que se les retire las medidas porque la infraestructura o el espacio físico garantizan de que el sujeto no se va a poder evadir, perfectamente Gendarmería en ese aspecto se los puede retirar. Sin embargo, cuando existe riesgo de fuga, siempre las medidas van a estar aplicadas. En el caso de Hernán Calderón, con él existían inconvenientes y problemas, y una de las cosas que apunta la defensa de por qué internaron en una clínica psiquiátrica eran presuntos intentos de suicidio. En este caso, las esposas cumplen esa función. ¿Qué pasa además con los elementos que puede haber en la habitación? ¿Se le coarta el que pueda tener acceso a alguna de estas cosas, cables, cosas con las que él pudiese atentar contra su vida? Por supuesto, Gendarmería cuando se instala con un dispositivo de seguridad, lo primero que tiene que hacer es hacer un levantamiento respecto a evaluar el estándar de seguridad que posee la habitación o el lugar donde él va a permanecer. Recordemos que además la función de Gendarmería, aparte de evitar que el interno se fugue, también es velar por su integridad física y por la vida del sujeto. Por tanto, cualquier elemento que pueda ser parte de un arma, digamos, que pueda atentar contra su integridad física, Gendarmería de inmediato, ¿no es cierto?, enciende las alertas y esos elementos son retirados. Y ahora, estando en el interior de la habitación, ¿cuál es la comunicación que tiene, por ejemplo, el imputado con el personal penitenciario? Por ejemplo, él llega y le dice quiero ir al baño, y ahí el funcionario lo acompaña, lo lleva para allá, o él tiene autonomía en ese tipo de decisiones. No. Recordemos que se
encuentra internado en una clínica psiquiátrica, pero bajo una condición especial. Él se encuentra imputado, se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva. Y en ese sentido, todas las acciones que el imputado realice siempre deben ser con la autorización y bajo el resguardo de Gendarmería. Claro. Entonces, él para cualquier cosa tiene que pedirle permiso o autorización o avisarle al gendarme que está junto con él en el interior. Efectivamente. Y después de estas situaciones, cuando él tenga los traslados, todos son a cargo de Gendarmería, todo lo que implica su movilización va por parte de Gendarmería. Sí, desde que el sujeto es puesto a disposición de Gendarmería en función a la resolución del tribunal, el imputado va a estar bajo el resguardo permanente de la institución en todo momento, en sus desplazamientos, sus traslados a otro centro, a los tribunales o traslados a una unidad penal, siempre va a estar bajo el resguardo de Gendarmería. ¿Qué pasa con las visitas, comandante? Bueno, producto de la situación de pandemia, el alto mando dispuso la suspensión a nivel nacional de todas las visitas, en todas las unidades penales. Por tanto, él tampoco podría tener en este momento visita presencial. ¿Y no ha recibido ninguna visita tampoco? No, ninguna visita. Ninguna visita. Muchas gracias, comandante. Le agradecemos que nos haya contado largamente cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra Hernán Calderón Argandoña en esta situación que, lo decíamos, es inédita, pero está a cargo de Gendarmería, institución que también, recordemos, se ha visto bien complicada con el tema de la pandemia, que han estado también ahí con el tema de los recintos penitenciarios. Entonces, es una situación más que se da durante el contexto de esta noticia. Muchachos, ustedes en el estudio.